Nada. ¿Cómo andás, Coqui? Buenos días. Buenos días, ¿cómo te va, Juan Carlos? Un gran abrazo para todos. Bien, acá estamos todos pendientes de tus palabras. ¿Cómo anda la cosa, Coqui? Bueno, estamos ante una encrucijada y un atolladero muy complicado en la política y la economía argentina, con un problema serio de desequilibrios de carácter social, pero obviamente creo con esperanza de que el enfoque que ha planteado Alberto Fernández y Cristina desde el punto de vista del desarrollo de las políticas públicas es el acertado. Es decir, esta ley de solidaridad y de emergencia lo que pretende es establecer una convergencia en las variables macroeconómicas, esto es, tender a un financiamiento genuino del gasto público con el objeto de evitar una emisión monetaria elevada, con el objeto de evitar el impacto en materia de alteración de los parámetros de estabilidad monetaria. Entonces, el programa pretende tener una convergencia en las variables macroeconómicas hacia el equilibrio, es decir, equilibrio fiscal, estabilidad monetaria, competitividad cambiaria, para generar incentivos a la producción, el empleo, las exportaciones y obviamente generar un shock redistributivo. En ese contexto, el shock redistributivo tiende a bajar drásticamente la indigencia y reducir drásticamente la pobreza. ¿Cómo reducir drásticamente la indigencia? Bueno, la tarjeta alimentaria apunta a 4 millones de argentinos y a su vez, si potenciamos el desarrollo de la economía popular y los proveedores locales, tiene un efecto multiplicador para generar más empleo y reducción de la pobreza. Y obviamente el impacto desde el punto de vista de jubilaciones y también desde la asignación universal por hijo dentro del régimen de seguridad social va a potenciar el consumo, reactivar las pequeñas y medianas empresas, generar una mayor rentabilidad desde el punto de vista comercial, lo mismo que el congelamiento temporario de las tarifas por 6 meses. Entonces, todo eso apunta a un modelo también a generar las condiciones para la renegociación de la deuda pública con el objeto de evitar el pago de los servicios de capital e intereses. Eso se reestructura, lo que se denomina una operación de pooling, digamos, pagadero a la finalización del periodo de vencimiento acordado, y eso te va a permitir efectivamente no pagar deuda en materia de servicios de capital e intereses, tanto privado como público, y en virtud de eso lo que se va a generar son las condiciones para que la economía se reactive y se genere mayor capacidad de cumplimiento. Y eso me parece que es muy bueno, porque la primera deuda que uno tiene que amortizar es la deuda social. Claro. Cuando uno logra reducir drásticamente la deuda social, aumenta la capacidad de desenvolvimiento de la actividad económica. Coqui, volviste a ser gobernador, 2 periodos antes, intendente, gobernador ahora, pero quiero que te pongas, que salgas de la provincia del Chaco, con la mirada en el Chaco, pero mirando el norte argentino. Tres dolores que tiene el norte argentino, que tiene el Chaco, que tienen las provincias del norte argentino. 3 dolores que vos veas hoy que son importantes destacar. Yo te diría básicamente hambre, desempleo y salud, que son sumados al tema de educación, y ese es un tema que nos está afectando severamente. Pero el tema de ingesta alimentaria es un problema serio, por eso el programa tiende a ser de seguridad alimentaria. Eso significa facilitación de accesibilidad de alimentos en condiciones y sobre todo una ingesta alimentaria equilibrada, porque hay un problema que tiene que ver con el diseño de una política alimentaria que te garantice prevenir enfermedades crónicas no transmisibles. Hoy tenemos un aumento de diabetes, hipertensión arterial, sobrepeso, obesidad, que va a condicionar severamente la salud pública de las personas en los próximos años. Entonces, si nosotros atacamos bien el problema de política alimentaria, construimos una muy buena red de proveedores locales, potenciamos claramente la alimentación saludable y al mismo tiempo vamos generando incentivos al empleo que garantice la reducción progresiva de la pobreza, y eso nos va a dar una pauta muy ordenada de desenvolvimiento de la actividad económica. Viste que este gobierno la palabra coalición es una mala palabra para nosotros, pero bueno, fue un juntar un montón de gente, ¿no?, que nos permita mirar a los pobres, mirar al otro, ¿no?, sobre todo dentro del peronismo. ¿Cómo se sostiene eso, Coqui, con el tiempo? Bueno, con el tiempo se sostiene si nosotros tenemos un programa económico sustentable, esto es, que tienda al equilibrio fiscal, a la estabilidad monetaria, a la competitividad cambiaria, y si recuperamos capacidad productiva, porque acá se destruyó el aparato productivo del Estado. O sea, el aparato productivo. Eso significa recuperar el valor agregado de base industrial, recuperar el aparato productivo, recuperar los incentivos a la producción, al empleo y a las exportaciones,
eso se transforma de un círculo vicioso de destrucción de empleo, industria, pequeñas y medianas empresas, comercios, exclusión social y pobreza, en un círculo virtuoso de generación de producción, empleo, reducción de pobreza e indigencia. ¿Y eso hace que no tengamos una fuga interna de actores políticos importantes? Exactamente, yo creo que el tema, aparte hay un problema central, digamos, nosotros tenemos un problema de cohesión social. Nosotros estamos perdiendo una base de cohesión social por un sistema extremadamente injusto. ¿Por qué es muy difícil lograr una concertación política, económica y social en la República Argentina? Por una razón muy sencilla, porque tenemos un sistema político sin partidos, porque tenemos un sistema económico altamente volátil e inestable, y porque tenemos un sistema social profundamente injusto. Cuando vos tenés esas tres características, tenés un problema serio. No podés construir actores que sean sólidos y sustentables. O sea, en una economía que tiene 50% de informalidad laboral, como la nuestra, o 30, o 35, o 40, digamos, poner, y con altísimo nivel de pobreza e indigencia, los actores no pueden pactar solamente otras condiciones que no sea la urgencia. Y vos para salir necesitas salir de la urgencia, pero también tener un horizonte para que, esto que siempre decía Néstor Kirchner, salir del infierno. Entonces el segundo paso es el purgatorio, sí, para llegar al cielo. Entonces no es fácil, digamos, lograr cumplir estas etapas, y la verdad que el deterioro de la sociedad es muy profundo. O sea, yo recién, toda la mañana estuve generando la construcción de un pacto social con 14 movimientos sociales, pero acá hay 198 movimientos sociales. Entonces, armar tenemos por lo menos 5 focos de altísimo nivel de conflictividad, pero que requiere todo un trabajo, una fortaleza de construcción política y social muy distinta. Y yo, la verdad que no he tenido tregua. O sea, no has tenido tregua. Sí. Claro, o sea, asumí hace 10 días con multiplicidad de conflictos sociales que no son imputables a mi gestión, pero la verdad es que tengo que poner un sentido muy profundo a la sociedad, porque la sociedad, por un lado, la clase media, que está harta de piquetes, cortes de calle, etcétera, etcétera. Y por el otro, los movimientos sociales que están hartas de vivir situaciones de estas características. Entonces, estamos ante un problema serio. Tenemos que ser capaces de lograr una convergencia hacia un equilibrio social. Eso se logra con política redistributiva para atender lo urgente, pero también construir verdaderamente una base identitaria. Mirá, cuando en el año 1882 se hace el Congreso Pedagógico de Base Internacional con una participación de 300 especialistas, convocado oportunamente por el ministro que era Pizarro, que después terminó siendo Eduardo Wilde, y cuando se da origen para la sanción de la ley 1420, en definitiva, las corrientes de pensamiento eran distintos desde el punto de vista del arquetipo de modelo educativo en la República Argentina. Uno era la visión mitrista de la construcción de la formación de las élites de gobierno, y otro distinto era esta visión sarmientista, que en ese sentido era progresista, digamos, lograr que la educación sea y constituya la base para la identidad social, para la identidad nacional, para la cohesión social y para lograr estabilidad política. Claro. O sea, estos tres elementos hay que grabárselo. Sí. Si vos tenés destrucción de la cultura, entonces no tenés identidad. Nada. Si no tenés identidad, no podés lograr cohesión social, porque no tenés valores fundantes. Y si no tenés identidad ni valores sociales, es muy difícil lograr estabilidad política. Eso hay que grabárselo. Cualquier gobierno se tiene que grabar esto. Si no tenés identidad, no podés lograr cohesión. Si no lográs cohesión, no tenés estabilidad política. Y si no tenés estabilidad política, no tenés gobierno. No hay nada. El otro día estuve con vos, Coqui, ahí, vi todas las manifestaciones y yo pensaba esto, ¿no? Digo, es cierto lo que decís. Por un lado, la clase media te reputea porque tenés los cortes de ruta. Por otro lado, tenés a toda la gente que está reclamando cosas que también son justas, que la reclaman. Estamos ante la fiesta, no le llegan, y hacía esta reflexión. Yo salía de ahí, digo, qué gana este tipo de meterse en estos quilombos, ¿no? Digo, ¿por qué te metes en estos quilombos? No, la verdad es que es un tema muy particular en términos de vocación. Yo estoy absolutamente convencido de que estoy en una etapa en donde es necesario aportar la experiencia, la creatividad para resolver problemas. Y la verdad que yo soy muy optimista, porque soy optimista con la política
impulsada por Alberto y Cristina. Soy muy optimista con el enfoque en materia de política social, estoy muy optimista con el enfoque en materia macroeconómica y de políticas de producción y empleo y exportaciones. Entonces, esto es un dato de la realidad, o sea, estamos ante una coyuntura crítica, pero lo veo muy bien en perspectiva. Y hay que ponerle el lomo, esa es la clave, hay que ponerle el lomo, si no hacemos los boludos, nos llevan puesto. ¿Dónde pasas Navidad? ¿Sabés quién sufre más? Y la verdad que sufre más nuestro pueblo, nuestra gente, claro. Por eso también hay una cuestión de grado de responsabilidad superlativa por líderes sociales que forman parte de nuestro espacio, que son los que muchas veces agudizan las contradicciones secundarias de un modo absolutamente innecesario. Entonces, acá lo que hay que hacer es claro respecto al ejercicio de liderazgo de carácter político y social, porque nosotros no podemos tener en un proceso de transformación cualitativa que hemos superado una centro-derecha base neoliberal conservadora que destruyó los cimientos de nuestro andamiaje político, económico, institucional y social, ser funcionarios a esto, sí, claro, generando una agudización de contradicciones secundarias. Ese es el otro tema, porque si ellos piensan la cuerda, la verdad que ahí estás muy complicado, porque vos no podés entrar entre distintos fuegos cruzados. Yo conozco este oficio y sé cómo operan los actores políticos, económicos y sociales. Entonces, uno tiene que tener la agudeza en términos de inteligencia social, pero también una cosa es el fuego enemigo y otra cosa el fuego amigo. Claro, totalmente. Es que hay dos cosas, te voy a agregar es claro y coherente también, digo, claro, las dos cosas, ¿está? Che, Coqui, ¿dónde pasás Navidad? No, acá en Resistencia. Bien, con toda la gente. Bueno, nada, sabés que estamos siempre a disposición, hemos laburado mucho, hay que darle mucha fuerza al impenetrable. Sé que estás viendo cómo miércoles van a hacer la ruta esa que va a transformar el impenetrable, que no es el tiempo, ahora hay que darle de comer, pero confiamos mucho. Gracias, Coqui. Gracias, un abrazo y saludo para que todos. Que tengas una linda Navidad. Vos sos un tipo que reza por nosotros. Yo voy a hacer todo lo posible. Igualmente. Abrazo, Coqui, chau. Coqui, chau. Coqui, chau. Coqui, chau.